Buenas tardes, don Edgar. Gracias por aceptar esta invitación del Financiero para participar en el evento Trilogía 2018. Es un gusto que esté con nosotros. Es un placer y un honor participar en este conversatorio con Gerardo y con don Luis. Siempre es un gran honor aceptar invitaciones del Financiero. Muchas gracias, don Edgar. Empezamos. Pregunta número 1. Este año hemos visto movimientos al alza de las tasas de interés en el mercado. Sin embargo, uno tendería a pensar que ese movimiento debe haber sido, o esa alza debe haber sido un poco más fuerte de lo que hemos observado. ¿Cómo es posible esto cuando tenemos un déficit fiscal creciente? Sí, bueno, es una duda que les surge a muchas personas porque es inusual. Históricamente ha habido una correlación muy directa entre el déficit fiscal y las tasas de interés, como lo fue cuando yo estuve en el Ministerio de Hacienda. En mayo del 2012, las tasas de interés estaban de captación de recursos de la tesorería estaban alrededor de un 8% y en 6 meses después ya estaban cercanas al 12%. Debido a la situación que atravesábamos por ese momento de falta de liquidez y un déficit creciente. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es diferente. Hemos visto que en el corto plazo las tasas de interés son relativamente bajas, un poco más altas en el mediano y largo plazo, pero aún así más bajas aún que las de hace 2 y 3 años. Y esto se debe a una serie de factores. Yo creo que a una combinación de políticas monetaria y fiscal, ¿verdad? Y dentro de fiscal, de tesorería más que todo, de manejo de liquidez, han hecho que las tasas de interés se mantengan por debajo de lo que yo creo debería ser su nivel real. Entre esos factores está el hecho de que el gobierno ha tenido acceso a recursos casi de manera monopólica de instituciones financieras del sector público que le ha permitido utilizar tasas de captación más bajas a las del mercado. Y esto es un factor importante porque lo ha hecho de manera intensiva en periodos recientes. Ese factor se ha mezclado con la política monetaria, de que a pesar de que la tasa de política monetaria del Banco Central se incrementó varios puntos, la captación de colones, o sea, la venta de dólares durante varios meses de este año y algunos del año anterior, logró que que el Banco Central cumpliera con sus metas del programa macroeconómico de manera relativamente fácil y le abriera el mercado de títulos al gobierno central. O sea, estos factores han hecho que el gobierno central, a pesar de tener un déficit fiscal creciente, ha logrado mantener la tasa de interés en nivel relativamente bajo. Otro factor importante, además de la política monetaria y de las colocaciones y de la absorción del ahorro del sistema público financiero, ha sido también el relajamiento de algunas normas de la SUGEF con respecto a la cobertura de liquidez que tienen las instituciones financieras, al permitir el mantenimiento de títulos de gobierno, todo lo cual tiene consecuencias. Podemos conversar de eso con más detalle más adelante. Don Edgar, ahora bien, este gobierno, Hacienda y la Tesorería Nacional han venido aplicando una serie de medidas precisamente para evitar la presión sobre las tasas de interés, canjes de deuda, subastas inversas, emisión de títulos a más largo plazo. Sin embargo, un estudio reciente de Academia Centroamérica afirma que esos espacios ya se agotaron. ¿Usted concuerda? Sí, ciertamente. Yo creo que tanto las medidas de la SUGEF como las colocaciones de tesorería en instituciones financieras públicas están llegando a un nivel que a mí me parece peligroso.
Esas instituciones no pueden llenar sus carteras de bonos públicos y bonos que, por la pérdida en la calificación de crédito del país, pierden valor. O sea, hay que ser muy cuidadosos con el manejo de la solidez financiera de las instituciones públicas financieras, ¿verdad? Ese es un elemento que destaca la academia, unido al otro hecho, y es la falta de acceso a recursos externos, ¿no? O los denominados eurobonos o el crédito externo en general. O sea, esos dos factores a mí me parece que se han agotado, y yo le sumaría un tercero, y es que estamos ya comenzando, o yo diría que ya estamos en una situación en la cual las necesidades de financiamiento del gobierno superan la capacidad de el ahorro nacional para cubrir esas necesidades. Los fondos prestables ya no son suficientes. El gobierno ha tenido que financiar déficits de mayores al 5% por 7 años seguidos, ¿verdad? Este año va a ser más del 6%, el próximo año alrededor de un 7%. Bueno, no hay ahorro interno disponible para lograr satisfacer esas necesidades de financiamiento, y eso va a forzar o a que las tasas de interés suban significativamente, o a recurrir a crédito externo, ya sea a través de préstamos o colocación de títulos o de triangulaciones, como se ha hecho en el pasado. Precisamente eso que usted menciona me lleva a la tercera pregunta, que obviamente, bueno, tomando en cuenta que va a ser difícil o casi imposible que se apruebe una reforma fiscal antes de que llegue la nueva administración, ¿cómo ve usted el manejo de la situación fiscal para el próximo año? Recordemos que ya se presentó el presupuesto de la República, en principio solo crece un 3%, sin embargo el pago de intereses crece un 26% y ya representa una sexta parte de ese plan de gastos. Hablar del presupuesto de la República es siempre complicado, pero mucho más en un año electoral, porque pierde sentido. Y me explico. Cualquier esfuerzo que el gobierno actual quiera hacer a través del presupuesto para resolver la situación fiscal es un esfuerzo teórico, si no está respaldado con medidas de política. Si la política fiscal no está detrás de los ajustes que se están proponiendo en el presupuesto, no son válidos. Y además recortes a partidas que se consideran ineludibles o que pueden ser impuestas posteriormente por la Sala Cuarta. Lo único que van a hacer es que la nueva administración tenga que, en junio del próximo año, presentar un presupuesto extraordinario. Entonces, en general, infelizmente, no podemos ver el presupuesto como un instrumento de análisis de la política fiscal en el contexto de las variables macro. Y esto es triste, pero bueno, es una realidad. Lo que sí preocupa, ciertamente, es que la partida de intereses dentro del presupuesto, lo cual sí es un dato real, ya absorbe casi un tercio de la totalidad. Y esto nos va a llevar a restricciones muy grandes en la capacidad del gobierno para hacerle frente a muchas otras obligaciones. Siendo así, don Edgar, ¿cuán fuerte será la presión sobre las tasas de interés en colones el próximo año y cuánto más podrían aumentar? Lo que podríamos hacer es analizar lo que ha sucedido históricamente con respecto a los factores que impulsan la tasa de interés. Ya hablamos un poco de las necesidades de financiamiento per se, que son crecientes en una situación nacional donde los recursos prestables no crecen a la misma velocidad. Pero hay otros factores igualmente importantes. Uno es que las tasas de interés a nivel internacional han comenzado a elevarse. Si bien de manera moderada, esto se revirtió la tendencia que trajeron por varios años, que favoreció mucho a la administración actual en el manejo
del financiamiento al déficit, ¿verdad? Y el otro factor, sí, muy importante es la reacción que van a tener las agencias calificadoras de crédito con respecto a la situación financiera del Estado. Estos dos elementos pueden presionar la tasa de interés hacia arriba mucho. ¿Cuánto? Hay estudios cuantitativos recientes que demuestran que la pérdida en la calificación de crédito del país tiene un impacto cuantitativo muy importante. Hay un estudio del 2015 elaborado por Álvaro Ramos dentro del contexto del Estado, de las finanzas públicas del Estado, de la Nación, en donde se demuestra que la pérdida del grado de inversión le costó a Costa Rica de manera neta cerca de 1 punto porcentual, 100 puntos básicos, ¿verdad? Esto considerando que hubo otros factores que más bien jugaron a favor, porque las tasas internacionales habían bajado significativamente. Pero en ausencia de esos otros factores, se estima que el impacto de una nueva reducción en la tasa podría ser hasta de cercano a 2 puntos. Y esto claramente sería un cambio muy significativo en vista de las necesidades tan grandes de financiamiento que va a tener Costa Rica hacia adelante. Precisamente, don Edgar, usted mencionó ahora el tema de las tasas de interés internacionales. Tomando en cuenta la situación internacional, don Edgar, la Reserva Federal de Estados Unidos ya hizo 2 ajustes de tasas este año e incluso ya decidió eliminar su programa de compra de activos. El mercado está apostando por que haya una nueva ajuste de tasas de interés ahora en el mes de diciembre. ¿Cuál es la lectura suya en este campo? Bueno, me preocupa que todo parece indicar, y con altísimas posibilidades, de que las tasas de interés suban, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Internacionalmente las tasas van a subir. Y asociado, vinculado con eso, me preocupa también que el premium que Costa Rica tiene que pagar sobre esas tasas crece, por las razones que conversamos anteriormente. Las perspectivas negativas sobre la calificación de crédito, el aumento en el déficit fiscal, etc., ha hecho que Costa Rica, el premium que Costa Rica tiene que pagar sobre las tasas internacionales sea de los más altos de América Latina. Se acerque ya a 400 puntos básicos. Si vemos en un cuadro que está incluido en ese estudio del Estado de la Nación, vemos que hay países como, aún en Centroamérica, y ni siquiera en América Latina, pero países como Guatemala, México, Honduras, República Dominicana, tienen penalidades, lo podemos llamar de esa manera, menores que Costa Rica. Y esto es algo extraordinario. Es cierto que en este índice global de mercados emergentes entran varios factores, pero el que Costa Rica sea de los países que hoy en día tendría que pagar un premium de los más altos para financiarse internacionalmente es inexplicable, ¿eh? Cuando hace 3 años estábamos con un grado de inversión. Correcto. Don Edgar, ¿por qué la posición relativa de Costa Rica está tan deteriorada? Bueno, si uno conversa con los representantes de los organismos internacionales y de las agencias calificadoras de crédito, lo cual lo hacemos regularmente, hay 3 o 4 factores que mencionan repetidamente, y creo que todos los conocemos, ¿verdad? Primero de ellos es siempre la inhabilidad que Costa Rica ha tenido para resolver su situación fiscal. Costa Rica tiene más de una década, 15 años, quizás más, de estar intentando buscar una solución a la situación fiscal y no lo han logrado hacer. Hemos sido incapaces de llegar a un acuerdo
sobre cómo resolver la situación de las finanzas públicas, ¿verdad? Y eso ya es conocido internacionalmente. A Costa Rica se la penaliza por esa incapacidad que lo ha llevado a una situación como la actual, en donde el déficit ya sobrepasa cualquier nivel que sea sostenible. Ya llega al 6% y más, y la acumulación de esos déficits está resultando en un incremento en las razones de deuda a producción nacional muy altas. De nuevo, ya también sobrepasando los niveles que se consideran sostenibles para una economía como la nuestra, ¿no? Una razón de deuda PIB que hace 7 años era un 25% para el gobierno central, hoy en día es el doble, ¿verdad? Y para el sector público un 60%. Ya eso está más allá de lo que un país puede considerar viable para poder manteniendo sus gastos de inversión y el crecimiento en la producción, ¿verdad? Ya estos niveles de endeudamiento y de déficit están incapacitando al país para poder desarrollar una agenda sostenible de desarrollo. Estos son dos factores. Yo diría que unido a eso existe un cierto grado de agotamiento con Costa Rica. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Costa Rica siempre ha sido un país que ha recibido, le han dado el beneficio de la duda, ¿verdad? No es un país que haya hecho, hemos tenido logros extraordinarios en muchas áreas, ¿no? En el área ambiental, en el área democrática, en el área social y aún en el área económica. Costa Rica ha crecido por 60 años a tasas de casi el 5% promedio y ha sido un modelo en estos otros elementos de lo que se considera un desarrollo balanceado y equilibrado, ¿no? Lo político, lo social, lo ambiental. Sin embargo, hemos perdido la capacidad para llegar a acuerdos sobre temas importantes, como resolver la situación fiscal. No hemos podido llegar a un acuerdo en muchos años sobre la necesidad de buscarle una solución a un problema que está comenzando a deteriorar la calidad de los servicios públicos, la calidad de la infraestructura, porque la incapacidad del gobierno ahora para gastar, por el tipo de gasto que tiene, muy inflexible, está haciendo que la gente se sienta muy insatisfecha con la forma en que el gobierno administra sus recursos. Es una mezcla muy complicada. Muchos factores nos han llevado a esta situación y así lo entienden las agencias calificadoras de crédito y los organismos internacionales. Esto no comenzó hace unos años, ni en esta administración, ni en la anterior, ni la anterior a esa. Esto comenzó hace 25 o 30 años, ¿no? Comenzamos a descuidarnos y le dimos prioridad a la atención de las necesidades básicas y de los servicios públicos, incrementando el gasto público significativamente en los últimos 20 años, ¿verdad? Pero no hicimos lo mismo con el tema de los ingresos, ¿verdad? Ha sido casi imposible aumentar los ingresos del Estado, lo que se denomina carga tributaria, ¿no? Tenemos 15, 20 años con la misma carga tributaria, mientras que el gasto ha crecido 5 o 6 puntos más como porcentaje de la producción. Y ese es ese déficit que no podemos reducirlo, ¿eh? No hemos podido llegar a un acuerdo de cómo entrarle a ese tema. Se han hecho varios intentos, se hicieron en las anteriores administraciones. En esta administración se está haciendo, empezó un poco tarde, infelizmente, no se comenzó en mayo del 2014, se comenzó mucho más recientemente y ya pareciera que los tiempos políticos y otros temas, infelizmente, han
ocupado la atención y la agenda del Congreso y de los medios en las últimas semanas y quizás pocos meses, ¿verdad? Todo lo cual pareciera que esfuerzos muy serios, como el último, que fue el del Acuerdo Nacional, podrían no dar resultado. Yo todavía creo que hay elementos como para cambiar eso, de manera que cambie esta percepción en los mercados internacionales y no nos veamos expuestos a una nueva baja en la calificación de crédito, ¿verdad? Yo siempre creo que hay margen para que se llegue a un acuerdo nacional para que por lo menos se inicie el proceso de restablecimiento de la consolidación de las finanzas públicas. Sí. Pero se va a requerir un esfuerzo muy grande y las condiciones políticas actuales son un poco confusas. Pero... Don Edgar, quisiera agregar una pregunta aquí, algo que usted mencionó que me pareció muy interesante. Usted ya mencionó obviamente cuál podría ser el impacto de una nueva rebaja en la calificación del riesgo del país, de acuerdo al estudio de Álvaro Ramos. Tomando en cuenta lo que hemos conversado sobre la imposibilidad de aprobar una reforma fiscal, ¿cuánto más o cuánta más paciencia tendrán las calificadoras con el país? Bueno, se está agotando. Costa Rica ha vivido muchos años de su reputación muy bien ganada, de ser un país que ha constituido un Estado solidario, muy sólido, con buenas bases democráticas, políticas institucionales, con políticas ambientales que lideran en el mundo entero. O sea, ese beneficio de la duda ha sido basado en la historia. Sin embargo, cuando dije que ya comienzan a dudar de si continuar dándose ese beneficio de la duda, es que tenemos un problema muy serio desde hace, especialmente en los últimos 6 o 7 años, ¿no? Cuando el déficit fiscal comenzó a subir de 0 a 6 y casi 7 el próximo año. Y se han hecho esfuerzos y no se ha podido llegar a un acuerdo. El sistema político no ha permitido llegar a acuerdos y el sistema institucional en general, aún las Cortes, la Corte Suprema, la Sala Constitucional, ha habido muchos elementos que han impedido que se llegue a un acuerdo y cada vez es más difícil llegar a acuerdos sobre grandes temas. Y es ahí donde entra esa duda que comienza a haber en el sistema internacional. Y la duda no es que, como algunas personas perciben las agencias calificadoras de crédito como instrumentos de los organismos internacionales, no tiene nada que ver con eso. Las agencias calificadoras de crédito son instrumentos de los inversionistas, de las instituciones que compran los títulos soberanos, los títulos que emiten los países. Ellos se guían en cierta forma por estudios de los organismos internacionales, pero lo que ellos protegen es la seguridad de las inversiones. Y efectivamente, cuando un país ya dedica un 30% de su presupuesto a pagar intereses sobre la deuda, ya comienza esa comunidad a tener dudas si es inteligente invertir en ese país. Porque la calificación de crédito lo que dice es cuál es la posibilidad de que ese país pueda incumplir con pagos. Eso es lo que mide. Claro, cuando sale el presidente de la República insinuando que podríamos incumplir, no ayuda. Y por eso fue un error, como ya hablamos, fue un error de confundir un concepto de liquidez con un concepto de sostenibilidad o de viabilidad financiera. Pero no estamos muy lejos de esa viabilidad o inviabilidad financiera, en donde si seguimos endeudándonos al ritmo que estamos endeudándonos ahora, va a llegar un momento en que no vamos a poder cubrir los compromisos internacionales. Entonces, cuanto más me acerco a esa posibilidad, más me castigan las agencias internacionales y más tengo que pagar
para pedir prestado. O sea, ese es el... Entonces, volviendo al tema inicial, ¿nos han dado el beneficio de la duda? Sí, Costa Rica ha sido un país que lo han tratado bien, en general, la comunidad internacional, porque es un país ejemplar en muchísimas cosas. Pero tenemos este tema crítico, que podría dar al traste con eso, si no lo cuidamos, si no lo resolvemos. Para ir concluyendo, don Edgar, tomando en cuenta que estamos efectivamente ante tasas de interés en colones más altas para el próximo año, que las tasas en dólares también van a subir, ¿qué recomendación haría usted a los empresarios que necesitan financiarse el próximo año, tomando en cuenta también la situación de un mayor estrujamiento del crédito al sector privado? Sí, claro. En ausencia de crédito externo y en presencia de un déficit creciente, el estrujamiento va a continuar. El estrujamiento no es que puede venir, el estrujamiento ya se está dando. El estrujamiento se está dando desde hace varios años. El hecho de que el gobierno no pueda invertir en infraestructura, que no pueda mejorar la infraestructura y los servicios de salud y educación, bueno, todo eso estruja a la economía. El sector privado cuenta cada vez con menos recursos para invertir, al grado de que la inversión nacional, no solo la pública, la nacional en Costa Rica está muy por debajo de lo que debería ser si nos comparamos con países en situación similar en el continente, en la región latinoamericana. Entonces ya de hecho está dándose el estrujamiento. Claro, hay empresarios que tienen acceso a crédito internacional, ¿no? Pero estos son los grandes empresarios. Las grandes empresas tienen acceso a crédito internacional en condiciones similares a las del gobierno y aún mejores. A mí lo que me preocupa es el pequeño y mediano empresario y las familias y personas. Ellos son los que se van a ver estrujados ante la presencia del gobierno en el mercado financiero de una manera abrumadora. O sea, los recursos van a ser muy escasos e inevitablemente la tasa de interés va a tener que subir, afectando mucho la capacidad de los pequeños y medianos empresarios y de las personas para obtener crédito. Esa es mi preocupación. De nuevo, siempre la cuerda se rompe por lo más fino, y aquí es la capacidad o la incapacidad de accesar recursos internacionales. Entonces yo no me preocuparía tanto por las grandes empresas. Ellas tendrán los problemas que tiene el gobierno, porque al final si el riesgo soberano de Costa Rica como país se deteriora, también se va a deteriorar el riesgo de los bancos y de otras instituciones que consiguen crédito internacionalmente, y eso va a afectar a las empresas grandes también. Pero me preocupa mucho más qué va a suceder si continúan ahora subiendo las tasas de interés. ¿Qué va a pasar con el acceso a crédito por parte de pequeños y medianos empresarios y familias y personas? Nuevamente, don Edgar, muchas gracias por haber participado en este evento del Financiero. Muy amable.